compartiendo lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Todos nuestros hermanos que se conectan en el Facebook, sean todos bienvenidos en esta hora. Mi nombre es el pastor Juan José Cisneros. El ministerio se llama Casa de Restauración y de Salvación. Y le voy a invitar, usted que está aquí, que si abre su Biblia, si trajo su Biblia, si no hay Biblia, trae Biblia, ahí hay Biblias. Y vamos a estar leyendo lo que es en el libro de Génesis. Sean todos bienvenidos en esta hora. Vamos a estar leyendo lo que es Génesis, capítulo 32. Versículo 24 y 28. Génesis, capítulo 32, versículo 24 al 28. Y el tema que traigo para esta tarde es: no dejes de luchar. Amén. Acaba de empezar el año 2026 y sin lugar a duda habrá momentos donde hay que luchar, pero vamos a ver algo lo que hizo Jacob. Y dice Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28, dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así dice: así que quedó Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Puede tomar su lugar. Y vamos a estar hablando ahora, como le dije, el tema: no dejes de luchar. ¿Quién era Jacob? Bueno, Jacob era uno de los patriarcas, que la Biblia lo llama como patriarcas. El papá de Jacob se llamaba Isaac y el papá de Isaac se llamaba Abraham. Por lo tanto, Jacob era abuelo de Abraham. Y Dios le había hecho una promesa tanto a Abraham, tanto a Isaac, pero miramos la vida de Jacob, que fue un poquito diferente a Abraham y a la de Isaac, porque cuando Jacob está saliendo del vientre de su madre, dice la Biblia que Jacob tomó el talón de su hermano Isaac y le pusieron por nombre Jacob. Y el nombre Jacob puede tener varios significados, entre uno de ellos usurpador, entre uno de ellos tramposo, pero Dios había dicho que iba a bendecirlo, iba a bendecirlo como le había dicho a Abraham y como le había dicho a Isaac. Ahora Jacob tuvo 12 hijos y estos 12 hijos son las 12 tribus, como los conocemos, los patriarcas. Pero la historia que acabamos de leer en esta hora está bien interesante y es algo bien bonito, que hay mucho que podemos aprender de esta historia en este momento. En ese momento Jacob está huyendo de Saúl. En ese momento, acuérdese el nombre de Jacob, de usurpador. En ese momento Jacob está aterrorizado en él, porque Saúl, su hermano, lo buscaba para quitarle la vida. Porque si usted lee un poquito la historia de Jacob le pide la primogenitura a su hermano Esaú, pero no solamente, con la ayuda de su madre, con la ayuda de su mamá, Jacob le roba la primogenitura a Esaú, su hermano. La primogenitura, le roba la bendición del padre. Y Saúl agarró en él como resentimiento, agarró enojo en contra de su hermano Jacob. Y en ese momento Jacob tiene que huir, porque sabía que si Esaú lo encontraba después de que su padre muriera, lo iba a matar, le iba a quitar la vida.
Entonces Jacob, huyendo de esto, huyendo con temor en su vida, por preservar su vida en ese momento, hubo un momento donde Jacob se encuentra, hay varias cosas que podemos mirar. Cuando Jacob, dice la Biblia, que cuando Jacob estuvo a solas con este varón, y Jacob en ese momento no tiene la ayuda ni de sus criados, no tiene la ayuda absolutamente de nadie, solamente es Jacob solo con este varón que está peleando. Pero no solamente Jacob está solo peleando con este varón, luchando con este varón, sino también la condición en la que Jacob está en este momento luchando. Dice la Biblia que era un momento, estaba oscuro en ese momento, no había claridad. Y también podemos mirar que no solamente había oscuridad en ese momento, porque el ángel le dice, déjame, el varón le dice, déjame, porque ya raya el alba. Miramos también en Jacob no solamente la oscuridad, no solamente estuvo solo, sino que también a Jacob, el mismo varón, le golpea la costura de su muslo. Y hay muchas veces en la vida de nosotros como cristianos que nos va a tener que muchas veces pelear solos, luchar solos, combatir solos, porque es la única manera que Dios nos puede bendecir. Cuando nosotros a solas, Dios nos va a bendecir, pero no va a ser fácil. Entonces Jacob en este momento se topa con este varón y parece ser que Jacob sabía quién era este varón. Una de las cosas que Jacob se dio cuenta en este varón, que este varón tenía una bendición para él. Y Jacob luchó tanto con este varón para poder recibir la bendición, que hubo un momento en la vida de Jacob que este varón le dice, déjame, porque ya raya el alba. Pero Jacob, insistiendo a causa de la necesidad, porque Jacob sabía que necesitaba ser bendecido por este varón. Acuérdese que en ese momento Jacob está atemorizado y Jacob le hace una petición a Dios y le dice a Dios que lo libre de mano de Esaú su hermano, porque Jacob es claro y le dice, porque tengo temor. Jacob no solamente tenía temor por perder la vida a él, sino que Jacob también tenía temor porque podía perder la vida a su esposa y sus hijos. En ese momento, hermano, una persona enojada, ¿quién la detiene? Una persona irada, ¿quién la detiene? Una persona enojada, irada, no piensa. Y así estaba Esaú en ese momento airado, y tenía muchas razones Esaú porque se encontraba en esta situación. Porque primero le roba la primogenitura, segundo le roba la bendición. Entonces Jacob escapa de este hombre llamado Esaú. Y una de las cosas que yo quisiera hablar, hermanos, acuérdese, Jacob luchó solo. No tenía nadie en un lado de él que le ayudara, porque hay bendiciones que solamente tú y Dios, tú tienes que luchar las bendiciones. Hay veces que no es por medio de alguien que Dios te va a bendecir, muchas veces es tú directamente con Dios. Y estamos empezando el 2026 y quizás en el transcurso del 2026 tengas que pasar por varias luchas, por varias pruebas, por varias aflicciones, por varias necesidades en tu vida. No sabemos qué nos depara el 2026. Tenemos la fe y tenemos la confianza por medio de la oración que Dios nos guardará, pase lo que pase. Pero una de las cosas que podemos nosotros no dejar de luchar es a través de la oración. A través de la oración es una de las áreas que nosotros vamos a poder luchar en oración delante de Dios. Ahora tenemos que saber que Dios nos quiere bendecir y que Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero muchas bendiciones de su pueblo. Imagínate tú en ese momento si Jacob, cuando le dijo el ángel, suéltame, lo hubiera soltado. ¿Qué hubiera pasado con Jacob si él hubiera soltado el ángel a este varón? Porque el varón le fue claro y dijo, suéltame porque raya el alba. ¿Qué hubiera pasado si Jacob lo suelta en ese momento? Jacob no recibe la bendición. Pero Jacob se había aferrado
a que no iba a soltar a este varón hasta que no lo bendijera. Y de igual manera en nuestras vidas, fíjese lo que dice Santiago, el poder que tiene la oración. Como cristianos tenemos que estar siempre conectados con Dios. De la única manera que una iglesia o que un creyente va a prevalecer en medio de su lucha y de su batalla es cuando está conectado con la presencia de Dios. Dice lo siguiente, Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros. Y dice, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Cuando los justos claman a Dios, tienes que saber que Dios te escucha. No porque no recibimos lo que pedimos quiere decir, es que Dios no me escuchó. Y muchas veces decimos, es que Dios no me quiere contestar, o Dios no me va a contestar. No. Dios ya te escuchó, pero una de las cosas que tienes que entender como cristiano, tenemos que ser perseverantes en la oración. Tenemos que ser constantes en la oración. La necesidad, por eso dije yo, de estar conectados delante de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes tú luchando? ¿Cuánto tiempo tienes tú luchando por alguna necesidad que tú tienes? Una petición que tú tienes y no miras respuesta. Pues déjame decirte, te traigo noticias en esta hora. Y quizás puede ser que sigas luchando y quizás se altere tu lucha y no mires la respuesta. Porque imagínate la vida de este hombre Jacob. Se agarra con este varón en ese momento a forcejear con este varón. Acuérdese, estaba solo, era oscuras, no se miraba nada. Y luego el varón le golpea su muslo. Pero a pesar de que Jacob estaba solo en ese momento, a pesar que era un momento oscuro en ese momento, a pesar que Jacob quizás se sentía débil porque el varón lo había golpeado, Jacob se aferró y Jacob sabía que este varón lo podía bendecir. Igual manera, cuando tú ores, cree que Dios te va a bendecir, cree que Dios te va a proveer lo que tú estás orando. Nuestro Dios no es un Dios sordo, nuestro Dios oye el clamor de su pueblo, pero el problema muchas veces es que como pueblo nos desanimamos, nos desalentamos y dejamos de orar, dejamos de clamar. Mira, mientras Dios no te diga que no, tú sigue clamando a Él. ¿Por qué? Porque yo no miro en la historia de Jacob que el ángel le dijo, no te voy a bendecir. No, nunca el ángel le dijo, no te voy a bendecir, sino solamente le dijo, déjame porque ya raya el alba. Dios no deja sin respuesta a aquellos que claman de Él de día y de noche. Ese tiempo de Jacob que duró desde toda la noche, quizás es el tiempo que tengamos que tardar en oración, persistiendo, peleando, luchando, combatiendo para poder recibir esa bendición. Si Jacob se hubiera dado por vencido, si Jacob hubiera dejado de orar, de pelear con este varón, se queda igual. El nombre se le queda igual como usurpador. Y no solamente el ángel dice que le cambió el nombre, sino también que lo bendijo.
La importancia, yo lo que miré en Jacob aquí, la persistencia que este hombre tuvo. La persistencia de luchar por su bendición. Igualmente el 2026 que inicia, quizás te va a tocar luchar por tu bendición. Quizás te va a tocar luchar por lo que tú estás orando o lo que tú estás anhelando. Pero tienes que estar seguro que porque no miras respuesta no quiere decir que Dios no te contestará. Dice el apóstol Juan, yo deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera vuestra alma. Pero primeramente hay que prosperar en las cosas de Dios, hay que prosperar en el alma. Por eso dice la Biblia, buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre, y no ponga la mira en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque lo terrenal va a pasar, lo terrenal va a dejar de hacer, pero aquel que busca y que tiene su mirada en las cosas de Dios, Dios le responderá a su debido tiempo. Pero es necesario que seguir luchando. Imagínate si Jacob se hubiera dado por vencido. Ay, me golpearon el muslo, ya no puedo caminar. Habrá momentos en nuestras vidas muchas veces que nos va a ser difícil pelear, nos va a ser difícil luchar muchas veces en nuestras vidas. Cuando los justos oran, dijimos que Dios los escucha. Pero los momentos difíciles que te va a hacer, no hay cosa más difícil, hermano, que orar cuando no quieres orar. No hay cosa más difícil venir a la iglesia cuando no quieres venir a la iglesia. No hay cosa más difícil leer la Biblia cuando no quieres leer la Biblia. No hay cosa más difícil seguir hacia adelante cuando no quieras seguir hacia adelante. No hay cosa más difícil, pero es necesario persistir. Dice la Biblia que si alguno pone la mano en el arado y vuelve hacia atrás, no es apto para entrar al reino de los cielos. Y usted ha puesto la mano en el arado, usted le ha dicho a Dios que sí, y Dios le ha dicho que sí también. Así que siga persistiendo, siga luchando, siga peleando, siga clamando en medio del desaliento, en medio de la decadencia. Acuérdese que Dios te escucha y que lo va a dejar con respuesta. Porque a Jacob le tenía que costar esa bendición. No se le iban a regalar tampoco a Jacob. No, una simple oración no iba a cambiar todo, no. Tenía que luchar por esa bendición ese Jacob. Porque Jacob había tenido la culpa de lo que le había pasado. Por quitar la primogenitura y porque su madre ayudarlo a quitar la bendición. Entonces Jacob ya estaba marcado con el nombre de Jacob. Y Jacob dice, bendíceme, bendíceme. Jacob sabía que podía ser bendecido en ese momento. Y la persistencia, hermano, le dice el varón, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Ya no te vas a llamar Jacob. Ahora te vas a llamar Israel. ¿Obtuvo Jacob lo que buscaba o no obtuvo lo que buscaba? Muchas bendiciones, hermanos, no van a llegar si no luchamos por ellas. Muchas bendiciones no van a llegar si no peleamos por ellas. ¿Cómo tengo que yo pelear por ellas? Perseverando en la oración. Acuérdese que la oración de un justo tiene mucho poder delante de Dios. Y no solamente le cambió el nombre de usurpador, sino le dijo, te vas a llamar Israel, padre de multitudes. Pero ¿cómo Jacob pudo obtener esa bendición? Bueno, simplemente aferrándose, perseverando, persistiendo. Y una de las cosas más difíciles, hermano, es perseverar. Perseverar cuando no se quiere perseverar. Y yo le vuelvo a decir, mientras a usted Dios no le diga que no, usted siga orando. Ora y se levanta igual, siga orando.
que un día Dios va a hacer ese milagro. Ahora, si Dios le dijo que no, pues ya no ore. Ya, ¿para qué ora si Dios ya le dijo que no? Es en vano orar. Pero mientras Dios no le diga que no, aún hay esperanza en su sanidad, aún hay esperanza en su milagro, aún hay esperanza en su petición, porque sabemos y tiene que estar seguro que para Dios no hay nada que sea imposible. Pero si dejamos de luchar, puede ser que no recibamos lo que Dios nos quiere dar. Jacob no se dio por vencido. Y Jacob sabía que esa era quizás la última oportunidad que iba a tener en su vida. Quizás Jacob decía, si lo dejo aquí a este hombre como me pide, ya no voy a volver a tenerlo con él, ya no voy a volver a pelear con él, dijo Jacob. Jacob quizás pensó, especulando. La Biblia no lo dice, estoy especulando solamente. Quizás Jacob, cuando el ángel decía que lo soltara, quizás Jacob pensaba, no, si lo suelto ya no me va a bendecir. Quizás esta sea la última oportunidad que pueda ser bendecido. Y de que el ángel tenía para este varón, no dice el ángel, dice el varón, tenía para ser bendecido, tenía para serlo bendecido. Pero hay que perseverar hasta el final, hermano. Y no solamente este hombre le cambió el nombre, sino que dice, lo bendigo. Y le dijo Jacob, bueno, ¿y cómo te llamas? Porque Jacob tenía esa curiosidad, ¿y cómo te llamas tú? Yo ya te dije mi nombre, ahora ¿cómo te llamas tú? Le dijo, ¿para qué quieres saber mi nombre? Porque Jacob no necesitaba saber el nombre de quién era. Lo que Jacob necesitaba es que el varón lo bendijera. Lo que Jacob necesitaba de que este hombre le cambiara el nombre. No necesitaba saber cómo se llama, sino que le cambiara el nombre. Se puede levantar, oiga bien, cuando los justos oran, Dios no los deja sin respuesta. Y Dios, hermano, oiga bien, Dios, cuando usted ora a Dios, tenga por seguro que le va a hablar. Le va a hablar por medio de sueños. Le puede hablar por medio de sueños. Le puede hablar por medio de visiones. Le puede hablar por medio de su palabra. Dios le puede dar la respuesta de lo que usted necesita para su vida. Ahora, en medio de su oración se pueden levantar las adversidades. En medio de su lucha se pueden levantar las adversidades. Pero la persistencia jugará un papel bien importante para poder obtener la bendición de Dios. La persistencia, la perseverancia y la insistencia de no dejar de orar. Y es algo, hermano, que sinceramente en estos tiempos lo que menos se quiere es la oración. De verdad, hermano, sinceramente, lo que menos se quiere es orar. Lo que menos se quiere es leer la Biblia. Lo que menos se quiere es venir a la iglesia. Usted lee a la gente afuera de Cristo, usted tienen 1000 excusas para no venir a la iglesia. Le sacan 1000 excusas para no venir a la casa de Dios. Pero nomás tienen necesidad. Y ayúdeme a orar, hermano, porque tengo esta necesidad. Ay, sí se acuerdan de Dios. Ay, sí se acuerdan de que Dios existe. En el momento de la necesidad. Y hay gente, hermana, que Dios la tiene que tener así. Siempre en necesidad, porque si no se le van. Y eso es porque los ama. No porque quiera tenerlos así, sino porque los ama por eso. No los quiere dejar ir. Jacob dijo, no te voy a soltar si no me bendices. Jacob estaba a oscuras, golpeado en ese momento, y el varón diciéndole, suéltame porque ya raya el alba. Y hay muchos hermanos, quizás ya te está para amanecer. Quizás ya está para rayar el alba contigo. Acuérdate que la bendición no vino en la medianoche, ni cuando empezó la lucha. La bendición vino cuando ya estaba rayando el alba. Así te digo, sigue clamando, porque quizás para ti está a punto de rayar el alba. Está a punto de amanecer. La tierra será cubierta, las tinieblas, pero con el creyente, con el justo, amanecerá Jehová.
No te corras cuando ya está a punto de rayar tu alba. Está el momento de pasar quizás tu oscuridad. Y aunque quizás estés en medio de la oscuridad y estés a punto de salir, tiene que haber una seña de que Dios tuviste un encuentro con Dios. ¿Cuál fue la seña de Jacob? Aunque ya había sido bendecido Jacob, aunque ya le habían cambiado el nombre, la seña es que Jacob salió cojeando. No queda igual, hermano, no queda igual Jacob. Pero no importa, aunque andaba cojeando el hombre, pero salió con la bendición, salió con lo que Dios le había dado en ese momento, solamente porque supo luchar y porque supo perseverar. Y usted, amigo que me oye por las redes sociales, quizás está a punto de rayar tu alma. Y quizás cuando más esté a punto de rayar el alba, es cuando más quieres retroceder, es cuando más quieres dejar de persistir o dejar de perseverar. No corras, sigue peleando, que ahí está tu bendición. Dios tiene tu bendición dispuesta para darte, pero Él quiere ver tu persistencia, hermano, porque lo que no nos cuenta muchas veces no lo valoramos. Muchas veces lo que no cuesta no se valora. Y las bendiciones de Dios cuestan mucho. No dejar de persistir, no dejar de tocar. Dice la Biblia que, oye bien, al que toque se le abrirá. O sea, ¿qué quiere decir al que toque se le abrirá? No dijo al que toque a ver si se le va a abrir. Déjame pensar si le voy a abrir. No, al que toque se le va a abrir. Así dice, al que toque se le abrirá. Mi pregunta es, ¿usted está tocando? Usted sigue tocando, aunque no le abra, usted siga tocando, porque la Biblia me dice a mí que se le va a abrir. Jesucristo dijo en una ocasión, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y yo pensaba en esto y decía, pero Jesucristo no puso ningún requisito. No puso ningún requisito en ese momento. Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo vas a recibir. No miras un requisito bueno, si eres buena gente, si haces esto, si haces el otro, te voy a bendecir. No, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo vas a recibir. Y créalo que lo va a recibir. Agárrese de que lo va a recibir, porque Dios no es hombre para que le mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero tiene que haber fe también. No dejar de tocar. Dios puede bendecirnos a través de la persistencia. Y usted puede mirar muchos ejemplos bíblicos de la mujer que pidió el milagro a Jesucristo para que sanara a su hija, que estaba enferma por un espíritu. Usted puede mirar el ejemplo de la mujer del juez injusto también. Y hay varios ejemplos que usted en la Biblia puede mirar, puede observar, que a través de la persistencia estos hombres y estas mujeres pudieron obtener la bendición. O sea, ellos no dejaron de tocar y muchos de ellos tuvieron que hacerlo solo, sin ayuda. Y Dios los bendijo grandemente. Pero no solamente hay que luchar mediante la oración, sino también tenemos que luchar mediante la fe. ¿Cuáles son sus planes para este año? ¿Qué quiere que Dios haga en su vida en este año? ¿Los ha puesto en las manos de Dios? Oiga bien, hermano, una persona que tiene fe verdaderamente sigue luchando. El que tiene fe verdaderamente sigue luchando. El que tiene fe verdaderamente sigue clamando. El que tiene fe verdaderamente sigue pidiendo. Pero cuando no hay fe, se deja de orar. Cuando no hay fe, se deja de luchar. Cuando no hay fe, se deja de esperar. Pero yo sé que aquí en Casa de Restauración todos tienen fe. Todos tienen esa fe. Y por esa fe que tienen van a seguir clamando. Aunque acaben de entrar en la noche de la batalla, de la lucha, aunque esté la medianoche de la batalla, porque Jacob estaba oscura,
Pero aunque esté a punto de salir la noche, tienen fe. Y eso es lo que importa, creer. Porque la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le vas a decir a la montaña, muévete, y se va a mover. ¿Por qué? Por la fe en Dios. El que tiene fe no tiene temor. El que tiene fe no se desalienta. El que tiene fe sigue esperando y está seguro que Dios le responderá. La fe produce confianza y tranquilidad. Es lo que yo creo. El que tiene fe no anda con miedo. El que tiene fe camina tranquilo. Porque sabe y conoce que al Dios que le pide no hay nada imposible. El que tiene fe camina tranquilo, lo mira como si no tuviera problemas el que tiene fe. Pero el que no tiene fe se la pasa mirando, llore, quéjese. Cuando no hay fe. Pero cuando hay fe, sigue caminando como si nada pasara. Eso es lo que produce la fe. Y yo le vengo a invitar a usted en esta hora, tenga fe. Crea que Dios lo va a hacer. ¿Quiere ver un milagro en este año? Crea lo que Dios lo va a hacer. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Crea lo que Dios lo va a hacer. ¿Quiere que Dios lo sane? Crea lo que Dios lo va a hacer. Dice la Biblia que el que pida, pida con fe. Jacob, una de las cosas que Jacob sabía, que este hombre lo podía bendecir. Porque si no hubiera sabido que este hombre no lo bendice, lo suelta. Lo suelta. Jacob sabía que el ángel lo podía bendecir, y Jacob tuvo la fe y la seguridad que quizás este podía ser su última oportunidad. El varón nunca le dijo, como dijimos, nunca le dijo, yo no te voy a bendecir. Usted mira en la Biblia que el varón le dijo, nunca te voy a bendecir, no te voy a bendecir. Solamente le dijo, suéltame. Es todo lo que el ángel le dijo. Y eso le dio la fe a Jacob y la esperanza de ser bendecido. Muchas veces pueden llegar momentos de dejar de luchar. A usted no le pasa, hermano. Llegan momentos donde ya no quiere luchar. Llega momentos donde quizás ya no quiere pelear. Pero aunque vengan esos momentos a su vida de ya no querer luchar, de ya no querer perseverar, siga luchando. Una de las cosas que pueden traer el dejar de luchar, de pelear, es el cansancio. Porque muchas veces entra el cansancio en la persona, entra el cansancio físico de ya no querer seguir luchando por una bendición. Imagínate tú, cuando Daniel estaba haciendo una petición. Imagínate que Daniel el primero o segundo día se hubiera dejado de luchar, hubiera dejado de orar. Hay bendiciones, hermano, que están en los aires. Hay bendiciones que quizás están detenidas en los aires, que Dios las envía. Pero acuérdese que estamos en una batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Pero lo que te va a hacer recibir la bendición es tu persistencia en Dios. Es tu fe en Dios. Es tu confianza en Dios. Es tu amor en Dios. Aunque estoy cansado y fatigado, sigue creyendo que Dios es poderoso para cumplir tu oración, tu necesidad y tu petición. El desánimo, el golpe de Jacob. Parece que Jacob iba de mal en peor. Pero aunque iba de mal en peor, Jacob no dejó de luchar. Porque primero andaba solo. Segundo, estaba peleando en medio de la oscuridad. Y luego el ángel, el varón le golpea el costado. Y hay veces, entre más luchas, entre más horas, parece ser que las cosas se vuelven más en contra. Pero eso no quiere decir que Dios dejará de responder.
Pero no solamente viene a través de la fe, hermano, muchos milagros. Todos los milagros que Jesús hizo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tuvo que haber fe. Tuvo que haber fe en la gente que Jesús sanaba. Jesús le decía, si crees, para el que cree todo le es posible. Y mucha gente ni le preguntaba, nomás iba y lo tocaba y Jesús lo sanaba. Cuando Pedro, dice la Biblia, que con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Porque para adquirir una bendición, una se tiene que luchar. Dos, se tiene que luchar en oración, pero también se tiene que luchar mediante la fe. Y tercero y último, que podemos mirar, que tenemos que luchar no solamente mediante la oración, mediante la fe, sino mediante las acciones. El que tiene fe, acciona. Acciona en fe. Y fíjese lo que dice. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras. O sea, no dejar que Dios va a hacer todo, no. Tú tienes que hacer lo que te toca a ti. Yo tengo que hacer lo que me toca a mí. Y Dios va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Las sanidades que Jesús hizo, la gente podía ir a buscar a Jesús. Lo que la gente no podía hacer era ser sana. Jesús se encargó de hacer lo que ellos no podían. Pero lo demás, de Jesús dejó que la gente hiciera su parte. Y su parte era acercarse a Él. Y su parte era buscarlo a Él. Y como creían, Jesús hacía lo que ellos no podían y era sano. Imagínate si Jacob estuviera de brazos cruzados esperando a que Dios lo bendijera. Hasta ahorita siguiera de brazos cruzados. Un decir. No, las bendiciones se adquieren. También tenemos que accionar. Si Jacob no acciona, no recibe ninguna bendición. Y si hubiera quedado su nombre, Jacob, usurpador. Y dice la Biblia, le puso el lugar donde estaba peleando Peniel. Dice, porque miré a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿De qué fue librado Jacob? Una de las cosas que Jacob fue librado en esa bendición, del temor. Porque Jacob le tenía miedo a su hermano. Una de las cosas que Dios lo liberó también es cambiándole el nombre. Pero ¿qué tuvo que pasar este hombre? Tuvo que luchar, persistir luchando y no soltar al hombre al varón hasta que no fuere bendecido. La fe sin obra, dice Santiago, está muerta. ¿Usted tiene fe? Usted que me está oyendo, mirando por medio de las redes sociales, ¿tiene fe? ¿Cuál es el problema que usted está pasando? Si usted no lucha, usted no va a recibir nada. Porque los milagros vienen cuando la persona lucha y los busca. Y lo que tú no puedes hacer, Dios se encarga de hacerlo en tu vida. Yo sé que Dios dice que como cristianos tendremos que pasar por dificultades, pero también dice, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Dios no se equivoca. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y sabes quién fue Jacob después de que Dios lo bendijo? Fue el padre de multitudes. Jacob bendijo a sus hijos, pero porque recibió la bendición de Dios. No desmayes. Deja de perseverar, no dejes de perseverar. Sigue luchando en tu vida. Aunque no mires la respuesta, aunque estás orando, tienes años, ore y ore, clame y clame, y las cosas como que empeoran. Si Dios no te ha dicho que dejes de clamar, tú sigue clamando. Haz lo que está de tu parte y deja que Dios haga el resto. Así como Jacob hizo su parte,
peleó y luchó hasta el final, hasta poder lograr la bendición. ¿Lo crees? Amén. Amén. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios siempre son buenos. Y acuérdate el texto bíblico. Yo deseo, dice Juan, yo deseo que sean prosperados en todo. En todo. Y si Dios dice en todo, es que en todo. Y que tengan salud, así como prospera vuestra alma. Pero si tú estás apartado de Cristo, quieres que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, dice, así como prospera vuestra alma. Y una persona que está apartada de Cristo, su alma no puede prosperar. Una persona que no busca a Dios, su alma no puede prosperar. Una persona que no quiere nada con Dios, no quiere nada con la iglesia, no quiere servir a Dios, su alma no puede prosperar. A Dios le interesa más bendecir tu alma que bendecirte en las áreas económicas, financieras, de salud. ¿Por qué? Porque tu alma tiene gran precio y tu alma es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él quiere que tu alma sea salva, que tu alma sea prosperada, pero nunca será prosperada si tú no lo buscas. Hay gente que quiere que Dios la bendiga y después buscar a Dios cuando están bendecidos. No, amigo, estamos en contra de lo que la Biblia dice. Prosperados en todo, dice Juan, así como prospera vuestra alma. Si tú que me estás oyendo en esta hora quisieras aceptar a Cristo como tu Señor y como Salvador en esta hora, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, Señor, reconociendo que soy un pecador, Señor Dios. Pero en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas, mis errores, Señor, mis imperfecciones, Padre, delante de ti, Señor. Me arrepiento en esta hora, Señor. Lávame y límpiame, Señor, con tu sangre, Señor. Y apunta mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre Santo de la gloria. Y no lo borres más, Padre Santo Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pido en esta hora, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, Señor, tú me bendices, Padre Santo de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, a ti oro, Padre. Si usted hizo esta oración, Dios lo bendiga. Nos puede visitar si vive en la ciudad de Houston. Somos un ministerio familiar, casa de restauración y salvación. Tenemos servicio los domingos a las 2 de la tarde, los martes a las 7:30 de la tarde. Usted será bienvenido, usted y su familia. Dios lo bendiga y acuérdese, siga luchando, que Dios tiene su bendición. Bendiciones y hasta la próxima, amigo. Y usted que está aquí, póngase de pie, vamos a orar.